Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Arranca la discusión a partir de las 10 de la noche, como siempre. Esta vez vamos a hablar de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos. Ya se ha concretado, se reunió rápidamente con el presidente Jimmy Morales y los presidentes de Honduras y de El Salvador. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho y qué ha dado a entender junto con la Secretaría de Seguridad Interna que ha acompañado el final de la gira del vicepresidente Pence por América Latina? De eso es de lo que vamos a discutir junto con Julio Prado y el economista Miguel Gutiérrez. Además, a lo largo del programa también vamos a estar hablando de algo que tiene algún nivel de relación y que lo ha dejado ver el gobierno de los Estados Unidos, como la lucha contra la corrupción en estos países y en particular en Guatemala está o no afectando la economía regional. El hashtag para discutir, SF Visita Pence, pero antes de la discusión, este reporte de David Sanchinelli. A las 4 de la tarde, los mandatarios del Triángulo del Norte Centroamericano tuvieron una reunión bilateral con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Al iniciar, estrecharon manos. Posterior a eso, se tomaron una fotografía y sacaron a los medios de comunicación nacionales e internacionales. A los medios de comunicación, a continuación, por favor, retirarse junto con los medios de comunicación oficiales. Los mandatarios se quedaron en el interior del Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, donde hablaron a puertas cerradas. El vicepresidente estadounidense señaló que su plan de venir a Guatemala era dar sus condolencias al presidente Jimmy Morales por la tragedia ocurrida por el volcán de fuego. Mi esposa Karen estuvo en un albergue hoy con su esposa bastante cerca del volcán, reunidos con las familias que perdieron sus hogares. Para sus historias, señor presidente, puede tener confianza que los Estados Unidos va a seguir trabajando con su gobierno para brindar apoyo, alimento, medicina y albergue a aquellos que se vieron afectados por este desastre. Entre los temas que el vicepresidente señaló que abordó en la reunión a puertas cerradas es el tema de migración, el cual les interesaba para demostrar que lo que prometió el presidente Donald Trump no solo era una promesa de campaña. El presidente Donald Trump me envió hoy aquí porque los Estados Unidos enfrenta otra crisis en la frontera sur y lamentablemente tengo que decir que los presidentes aquí reunidos, que la mayoría de los que entran a nuestros países de forma ilegal provienen de sus países. Y como nosotros hablamos sobre este tema, los números son enormes. Desde el comienzo de este año son más de 150.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que abandonan sus hogares y hacen este viaje tan peligroso a la frontera sur de los Estados Unidos para tratar de entrar en nuestro país de forma ilegal. Si bien muchos piden asilo, son pocos los que están escapando de una persecución. Entre esta ola de migrantes tenemos también integrantes de MS-13, de diferentes pandillas, maras, pero la mayoría están buscando oportunidades económicas mejores, creyendo que pueden no cumplir con las leyes de los Estados Unidos y entrar en nuestro país sin consecuencias. Mientras el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señaló que esta misma noche aumentó la fronteriza para apoyar el tema migratorio y contrarrestar a los grupos de trata de personas. Hoy, al salir de esta reunión, Honduras aumenta su presencia en inteligencia, en policía, en Fuerzas Armadas, para poder ser aún más exitosos. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, hashtag SF Visita Pence. Ya vino el vicepresidente de los Estados Unidos, ya se fue, como lo habíamos anticipado, una visita relámpago, y para hablar pues, de lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y qué hay que entender de eso, nos acompaña hoy Miguel Gutiérrez. Miguel, muy buenas noches. Y Julio Barrios Prado también para hablar de esto. ¿Qué primeras impresiones les genera pues lo que el señor Pence ha venido a hacer? Aunque creo que de buenas de primeras no causa ninguna sorpresa. Miguel. Sí, la verdad es que era bastante predecible y ya lo había anunciado el señor Pence, y se puede ilustrar muy bien en la portada de la revista The Economist, donde la situación de los niños migrantes ha generado una serie de contrariedades a la administración de Trump, y pues el Poder Ejecutivo norteamericano tiene que dar muestras de que algún tipo de acción se está tomando en torno a este tema que ha generado mucha crítica para la administración del gobierno republicano, y también está desbordando las capacidades de administración
de las autoridades que manejan y controlan los bordes, los límites de ese país. Julio. Yo creo que encaja con lo que se había venido haciendo incluso con la misma administración de Obama. Ves que el Plan Prosperidad, que surge como una respuesta de Estados Unidos y el Triángulo Norte de evitar que haya mucha más migración, incluía también planes de seguridad, que hoy hablaron otra vez de esos mismos planes, entre ellos desmilitarizar la seguridad, volverla una Policía Nacional Civil, afianzar las fronteras, algo que se viene haciendo desde el año 2015. Me parece que lo que le pone la nota distinta a esta visita es el momento tan áspero y difícil que se está viviendo ahora en la frontera con los migrantes centroamericanos, principalmente con los niños que fueron separados de sus padres y con el caso de la migrante guatemalteca que fue asesinada tras un encuentro con la policía fronteriza estadounidense. Creo que a partir de ahí era un buen momento para que Guatemala también planteara una postura firme con relación al trato que se le tiene que dar a los connacionales que migran. Me parece también sensato que también se haya mencionado lo del TPS, un poco tarde a mi juicio, pero también son temas que siguen siendo de la misma tónica que se ha marcado los últimos 10 años. Ahora, esa mención del TPS es más, o me da la sensación que es más un asunto de relaciones públicas de los gobiernos centroamericanos y particularmente el guatemalteco. ¿Cómo? Bueno, sí tiene un impacto importante y sí es lo que estamos viendo es que tanto el asesinato de la niña como la forma en que se ha atendido esta emergencia de los niños migrantes está desbordando las capacidades de las autoridades norteamericanas y no ha tenido necesariamente el mejor manejo. Comenzando desde el discurso del presidente Trump, que ha sido antimigrante, antilatino, y esto pudo haber generado una serie de prácticas xenofóbicas por las autoridades americanas que están a la luz. Definitivamente el gobierno norteamericano no está preparado para atender este tipo de emergencias y están tomando, yo diría que es una medida desesperada, ya que no se está abordando con integralidad la problemática del Triángulo Norte. Nosotros estamos viendo de que el plan Prosperidad cuenta con $1.000 millones que se deberían de ejecutar en 5 años entre 3 países. Esto es alrededor de $60 millones al año por país. Esto no es nada, dadas las circunstancias del país. Es un plan piloto para después desembocar en mayores desembolsos. Una problemática tan dramática como se está dando, los flujos migratorios tan grandes, tan crecientes, van a seguir en la medida en que en los países centroamericanos no exista políticas económicas que puedan generar más y mejores oportunidades y sobre todo esperanza en la población. Lo que está pasando es que las personas que migran, que son muchas, lo que están buscando, a pesar de lo peligrosísimo que es cruzar el territorio mexicano, donde también las prácticas son antimigrantes, van por encima de lo que se considera humano. Hay fosas comunes, hay prácticas de esclavitud en México, y a pesar de todo los flujos migratorios siguen creciendo, y esto es básicamente porque la población en general no tiene una visión esperanzadora en torno al desempeño de las sociedades del Triángulo Norte. Mira, yo creo que aquí al final hay algo de distinto, y es el desastre que recientemente ocurrió en el volcán, y que el mismo presidente Morales lo usa para hablar en el discurso y luego relacionar también el TPS. Ya vimos a 2 víctimas que fueron detenidas en la frontera estadounidense, me refiero a víctimas de la tragedia del volcán, y que ya están migrando hacia allá. Es decir, Estados Unidos yo creo que también tiene una preocupación de que esas tragedias se resuelvan bien en los países donde ocurren, porque si no significa también una mayor afluencia de migrantes hacia sus fronteras.
El plan Prosperidad, por eso insistía uno en tener un plan de desarrollo económico, educativo y a la vez también de seguridad y de transparencia, algo que Estados Unidos ha insistido constantemente durante todas sus visitas y que ha sido también algo que se hizo durante la administración Obama y que también con Trump no ha habido una vuelta hacia atrás en ese tema. Miguel mencionaba algo que hemos repetido constantemente a lo largo de la semana, y es los flujos migratorios siguen creciendo y seguirán creciendo. ¿Qué tan factible pudo haber sido, porque uno no tiene toda la inteligencia para estar en la reunión con el vicepresidente Pence, que algún técnico de alguno de los 3 países le haya planteado, mire, es que van a seguir creciendo, porque las soluciones son comenzándose a aplicar en el mediano y muy largo plazo, y no las vemos? O Estados Unidos vino a montar la mesa y a decir, bueno, comiencen ya con las soluciones. ¿Por dónde la ven? ¿Hay ahí alguna salida de carácter político que se pudo haber discutido? Yo creo que la administración norteamericana se está enfrentando a un problema relativamente que no se ha abordado con integralidad, con anterioridad. Lo que está pasando, digamos, en el caso concreto de Guatemala, se está dando un proceso de fortalecimiento de la justicia, y también estábamos viendo hoy en la mañana que había una discusión por no economistas que estaban atribuyéndole al proceso de justicia una desaceleración económica que se está dando. Y lo que está pasando es que no contamos con políticas económicas desde hace 3 años. Cuando no se tiene política monetaria, cuando no se tiene política fiscal, en términos generales no se tiene política económica, el desempeño económico se ve afectado. Lo que estamos viendo es un vacío de poder en la nación. Tenemos un poder ejecutivo muy titubeante, y hay que reconocer que la embajada americana, que ha venido ejerciendo a lo largo de décadas ocupado un espacio de poder, hoy también vemos una embajada americana titubeante y hay un vacío de poder en general, lo cual ha paralizado la administración pública. Vemos un Ministerio de Finanzas despreocupado de hacer política fiscal, un Banco Central prácticamente muerto, que está viendo cómo se cae el crédito y las acciones son siempre insuficientes en torno a cómo se está dando también la situación cambiaria. Hoy toda la industria, toda la agricultura se está viendo afectada por producto mexicano, y se está dando una crisis económica en el campo y en la ciudad muy fuerte, lo cual va necesariamente a estimular el proceso migratorio. Entonces, estas circunstancias lo que vienen es acelerar, y lo que debería de estar visualizando, si verdaderamente le interesa a la administración del gobierno de Trump solventar la problemática que se está dando en términos migratorios, es estar pensando en un mini plan Marshall, que es un plan de reconstrucción, porque prácticamente en el Triángulo Norte no hay institucionalidad, y lo que estamos viendo es una destrucción del Estado, de los estados. En términos generales, El Salvador viene 20 años en caída económica lenta. Nosotros ahorita estamos en una desaceleración que puede ser peligrosa, y lo que el ciudadano de a pie siente es que cada vez hay menos espacios para la esperanza, y si nuestros niños están perdiendo la esperanza, es una situación especialmente grave. Yo creo que de eso ya Miguel lo ha descrito muy bien, es la situación general del Triángulo Norte. El Salvador está también pasando muchas crisis. Creo que primero porque el modelo que se creó económico de Guatemala ha sido disfuncional, y evidentemente va a llegar un límite en que ya no pueda seguir viviendo de la agricultura. Ese límite creo que está cada vez más cerca. El problema, digamos, es cómo hacer que el país empiece a transformarse y lograr una mejora económica que llegue hacia los más necesitados, ofreciéndoles mejores empleos. Eso no va a pasar si no hay una guía central, principalmente desde el gobierno, que promueva esas políticas económicas que nos lleven a una mejora. Esa ausencia de gobierno de la que habla Miguel creo que es importante
porque me parece uno de los factores más esenciales para que un país entre en este tipo de crisis. Creo que si han habido algunas afirmaciones esta semana acerca de la lucha contra la corrupción y su relación con la economía, creo que han sido análisis bastante atrevidos, con faltos absolutamente de evidencia, y también bastante falaces, porque tratan de unir dos consecuencias que no tienen ninguna relación evidente y que necesitarían una exploración más profunda. Me parece que es mentira que un país donde se combata la corrupción va a ser necesariamente pobre. O sea, eso nos diría que entonces los países ricos son inmensamente corruptos, y eso no es así. Yo creo que en Guatemala parte de esa destrucción del Estado es a partir efectivamente de utilizar el Estado para la corrupción. Creo que la falta de institucionalidad, los pobres servicios, el estado de los bienes públicos como las carreteras, lo que hacen es efectivamente generar esas condiciones de pobreza que generan la migración. Bien, tenemos que hacer ya una pausa, pero cuando regresemos a Sin Filtro vamos a tratar de seguir respondiendo esta pregunta que sí, ya ha tomado muchísimo algunas matrices de opinión y que está rondando en redes sociales. El combate a la corrupción está generando una crisis económica en el país. Ya hemos tenido algunos aproximaciones a esta pregunta, pero vamos a seguir abordándola. Participe con nosotros con el hashtag #VisitaPens aquí en Sin Filtro. Hashtag SF Visita Pence, estamos hablando de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, pero también algo que está llamando muchísimo la atención, esta pregunta que está rondando redes sociales, algunas matrices de opinión, algunos analistas están afirmando que la lucha contra la corrupción, pero ya veníamos escuchándolo desde algunos meses atrás, algunos empresarios en voz baja, pero esencialmente se está discursando que la lucha contra la corrupción le está pegando la economía del país. Ya Miguel hacía una primera aproximación de que la respuesta sería no, pero sí hay que reconocer que hay algunos capitales que han dejado de invertir y han habido recortes en muchísimas empresas en el país en los últimos 7-8 meses. Sí, bueno, en economía es muy difícil ser radical o absoluto en cualquier afirmación. Ahorita la economía está sufriendo cierta desaceleración y todo el mundo subdesarrollado o de mercados llamados emergentes está teniendo una severa desaceleración liderado por precios de los llamados commodities de exportación muy adversos. Estamos hablando del precio del azúcar, que es muy importante para el país, del café y del hule. Entonces tenemos un sector exportador afectado por precios adversos, aunado de una política monetaria muy débil, que lo que ha hecho es que el tipo de cambio permanezca muy fuerte frente a una gran devaluación que hizo México y que está exponiendo la industria y la agricultura y los empleos en general de los guatemaltecos de una forma innecesaria. Esto yo diría que es más de la mitad de la desaceleración, esto explica más de la mitad, junto con un Ministerio de Finanzas que no está haciendo política fiscal. Vemos serios problemas en materia de ejecución, ahora están saliendo propuestas bastante creativas, pero podríamos resumir en este periodo último en particular, de que lo que ha generado la falta de ejecución es un vacío de poder. El ministro no se pone de acuerdo con el viceministro, entonces uno le bota el evento al otro y no se pueden bachar las calles, entonces las calles se están literalmente deshaciendo, porque hay un vacío de poder en términos generales y los mandos medios no se ponen de acuerdo y están en una batalla de poder muy fuerte y tienen paralizado prácticamente el Estado. Tenemos un Ministerio de Finanzas que no le interesa la transparencia, eso es gravísimo, es evidente. Un Ministerio de Finanzas que fue parte de un pacto de corrupción. Esto no sé si había precedentes en el periodo democrático de este país.
y esto yo diría que explica una gran parte. Sí hay algunos elementos de incertidumbre en torno a la inversión, digamos por el tema de la minera es un tema, es un problema grave de incertidumbre. Yo creo que representa el malestar que ha generado el que no hay una legislación adecuada en el país para poder facilitar actividades de alto componente de capital como es la minería o la generación de electricidad hidroeléctrica, que es muy importante y que hay que dar mucha certeza, y donde hay malestares encontrados. Se habla mucho de que la minería tiene un 1%, que es muy poco, y esto pareciera que ha generado una serie de malestares acumulados, y esto ha generado dudas y soluciones inadecuadas que generan incertidumbre. En términos generales, el país tiene un sistema de reglas y de leyes muy débil, difícil de aplicar. Estamos en la ley de la selva, y la falta de institucionalidad pues también nos está afectando. Entonces estamos viendo que hay algún tipo de implosión que se está dando básicamente por un debilitamiento del Estado. Yo creo que en buena parte explicado por estos vacíos de poder, un poder ejecutivo titubeante y también una comunidad internacional titubeante liderada por el embajador de los Estados Unidos, que también lo hemos visto que no vemos por dónde pueda generar algún tipo de luz, y esto está generando una parálisis innecesaria que está destruyendo el país. Sí, yo también coincido en que hay que tomar en cuenta que el precio del azúcar se ha venido abajo, y de cómo comenzó a principio de año ya va casi por la mitad, cerca de los $11 en el último mes. Yo creo que el problema vuelve a ser eso, ¿qué hacer cuando uno enfrenta una crisis en los precios de los productos que generan la mayor cantidad de empleos en tu país? Evidentemente uno tiene que empezar a fraguar un plan donde el país no dependa solo de esos productos, tenga un plan B, y a la vez empieza a generar empleos que tengan mucha más solidez y no dependan de este tipo de comercio. Creo que ahí donde, hay una doble omisión, del poder público. Por una parte, no intervenir dentro de la actividad económica a través de un proceso activo de, por ejemplo, seguir construyendo carreteras, activando la economía a través de la mejora de los servicios. Y por otro lado, tampoco una propuesta, que lo que haga es mejorar las condiciones para que la inversión extranjera venga hacia Guatemala. Creo que hay mensajes que desde la justicia sí tienen alguna influencia sobre lo que está pasando en la inversión. Lo de la mina me parece lo más evidente, principalmente porque si sea cual sea la decisión de la Corte, esta no debería esperarse más del tiempo que establece la ley. O sea, que se decida, Exactamente. pero que no nos tenga en vilo, en ascuas, una inversión. Eso es importante, porque el mensaje que está mandando es: vamos a mandar las cuestiones a un árbitro que es el juez, y el árbitro se va a tomar el tiempo que le dé la gana para poder terminar de decidir cuál va a ser la posición ante un problema. Eso no puede ser. Lo que pasa es que el problema se va agrandando mucho más, y creo que es un mensaje que tiene que meditarse de parte de las instituciones de justicia de cuál es su labor frente a la economía, y creo que también tomar, las responsabilidades que les tocaron, porque al final de cuentas yo entiendo que estar en un puesto, en una corte de tan alta jerarquía no es fácil. Uno va a tener que tomar decisiones sobre cosas importantes en el país, pero hay que tomarlas. Creo que ese es el único factor que veo yo desde justicia que está afectando, la posibilidad de inversión. Yo estuve revisando cuando veía estas afirmaciones de la afectación de la economía por parte de la lucha contra la corrupción, y veía que el país, a pesar, de ese pequeño freno que tiene ahora la economía, aún el número de personas que se siguen afiliando al ICS siguen en el mismo número constante de crecimiento. O las empresas, por ejemplo, que reporta el registro mercantil, todos los meses siguen siendo en el mismo número que se espera que sean las que se abran cada mes. Creo que, por eso me parece poco sustentable una afirmación tan temeraria como decir, bueno, lo que pasa es que la lucha contra la corrupción es la que nos estaba haciendo pobres. Creo que está muy lejos de ser cierto. Y por otro lado, habría que poner atención a los factores que sí están haciendo que cada vez seamos más pobres.
Creo que el problema de lanzar esas afirmaciones es que al final le quitan la vista a las condiciones que sí deberían mejorar y que deberíamos poner un esfuerzo enorme para hacerlo, como mejorar el tipo de industrias que tenemos, los empleos, el acceso a la inversión, a los créditos, cosa que al final ahorita está en pleno estancamiento. Miguel, ¿vos ves en el corto plazo alternativas para salir de este estancamiento? Lo que hay que hacer es básicamente retomar el poder del Estado para la implementación de política económica. Guatemala es un país por hacer y lo que se tiene que hacer es comenzar por el principio, por lo más básico. Los estados occidentales fueron diseñados para una serie de funciones. Yo creo que cumplir con las mínimas, minimorum, las más básicas, que es proveer un poco de infraestructura, un poco de salud y básicamente focalizarse en el tema de nutrición y el tema de educación, ya estaríamos construyendo un país diferente al que estamos viendo. Por supuesto que para ello se necesita el ejercicio del poder supremo del Estado para poder implementar esas políticas que ahorita no se logran implementar. Lo que estamos viviendo es la ausencia total de política económica por parte del Estado. Y eso me lleva a recordar algo, un episodio que ocurre hoy en la reunión con Mike Pence. Alguien dentro de la Secretaría de Comunicación Social o en la logística de la reunión dejó un micrófono abierto hacia donde estaba la prensa y esencialmente se escucha no a Mike Pence, sino a la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la señora Kristen, y esencialmente le está hablando a Honduras, pero le está diciendo: ustedes tienen que elegir un fiscal general independiente, porque es la única forma de que el aparato de justicia comience a funcionar en Honduras. Cuando se percatan que la prensa escucha eso, cierran el micrófono. Pero el punto es, hay de parte del gobierno norteamericano una apelación a cumplir con la institucionalidad, que los tres países vamos más o menos en la misma sintonía, vamos lento, quizá en el tema de fiscal general vayamos un paso adelante o quizá hayamos dado un paso atrás, eso no lo tengo totalmente claro, pero sí hay una preocupación porque la institucionalidad, tanto económica, pero también en materia de justicia, que es la que le interesa a los norteamericanos en este momento, comience a funcionar de mejor manera. Sí, yo creo que sí, y es que es lo que te decía, el plan de Estados Unidos junto con el Triángulo Norte deberíamos tener mejores instituciones de justicia. De hecho, en el propio plan se habla de una mejora en la recaudación, se habla de combatir la corrupción. El Salvador entró también en un proceso de depuración de la clase política, del poder público, y lo hizo a través de la Fiscalía, no utilizó, digamos, esta figura de una ayuda extranjera, un cooperante como la CICIG, como la MASI en Honduras. Y aún así hay una lucha súper dura también en El Salvador contra la corrupción, donde presidentes, ex vicepresidentes, ministros, gente del Seguro Social, como también pasó en el caso de Honduras, se está viendo involucradas en casos de justicia por corrupción. Si uno piensa en también las exigencias que hacen las empresas norteamericanas, que son las principales socias de las empresas locales, uno ve que esas empresas también tienen una alta exigencia de transparencia. No hay un gran comprador del producto local que vaya a favorecer, por ejemplo, que las empresas guatemaltecas estén involucradas en temas de corrupción. De inmediato le van a cerrar las puertas para poder seguir exportando. Creo que pensar en que solo en Guatemala hay una lucha contra la corrupción, una obligación de volvernos transparentes y que por lo tanto hay un efecto negativo en nuestra economía, creo que es un error, es una ola a nivel mundial. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo se están exigiendo cada vez mayores estándares de cumplimiento en temas de transparencia. Hay normas ISO, hay oficinas de cumplimiento a nivel europeo. Entonces, me parece que al final de cuentas nosotros no tenemos de otra, si queremos seguir exportando, que también transparentar nuestros procesos. Creo que ahí hay una evidente falta de liderazgo también en esos temas, porque debería comenzar todo desde el poder público.
No ha habido una transformación, por ejemplo, de las normas arbitrarias que permiten que la corrupción siga existiendo. ¿Por qué, por ejemplo, en Guatemala un kilómetro de carretera vale 10 veces más que en otros países del mundo? Porque va incluido la cuota de corrupción. ¿Por qué dejamos que sea tan arbitraria la forma en que vamos a escoger, por ejemplo, cuánto vale cada uno de los productos que compramos, etcétera? ¿O a quién le vamos a pagar cuando le debemos en los ministerios? ¿O cómo vamos a hacer para valorar las obras? Creo que al final de cuentas esa transformación no se está dando, y eso sí veo que es un problema no solo para ahora, sino a futuro. Bien, tenemos que hacer un corte aquí en Sin Filtro con el hashtag SF Visita Pence. Estamos hablando de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, pero también de este tema. ¿Está afectando el combate a la corrupción la economía del país y por lo tanto la vida de los guatemaltecos? Seguimos hablando de esto cuando regresemos aquí en Sin Filtro. Seguimos aquí en Sin Filtro, hashtag SF Visita Pence. Estamos hablando de lo que el vicepresidente de los Estados Unidos vino a hablar con el presidente Jimmy Morales y los presidentes de El Salvador y de Honduras. Esencialmente lo que se sabía, migración, viene con un mensaje del presidente Trump para decirles esencialmente dejen de estar mandando migrantes, y esto va amarrado a otra cosa. ¿Cómo hacemos para dejar de enviar migrantes? Y una de las respuestas de gente llegada al gobierno es, bueno, quítennos la lucha contra la corrupción porque eso nos ha detenido. Un ejemplo, cito, el de las carreteras que ya hemos hablado. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, toda la parte del litoral sur, la carretera que conecta por lo menos 4 departamentos, estuvo detenida por 2 años. La excusa del Ministerio de Comunicaciones iba sobre que la carretera era evidencia y no se podía levantar. El Ministerio Público decía que no, pero al final de cuentas esto ha pegado muchísimo en el transporte de mercancías que van de México hacia El Salvador y que van entrando a la capital. Ya Miguel mencionabas el hecho de que hay ministerios donde un viceministro le vota al ministro o viceversa, y el tema de las carreteras es muy concreto para el guatemalteco porque lo ve directamente. ¿Cómo salvar estas cosas y hasta qué punto nos ha pegado realmente el tema de las carreteras? Sí, hay un tema importante en torno a la pregunta que planteabas, y quiero darle vuelta a la pregunta de si el combate a la corrupción afectaba a la economía. Ahora, el combate a la corrupción es suficiente para reactivar la economía, nada más lejos de la verdad. Lo que se necesita para reactivar la economía son políticas económicas, claro, que es lo que está faltando en la actualidad. Si Estados Unidos quiere abordar con seriedad el tema migratorio que se está dando en el Triángulo Norte, tiene que abordarlo con integralidad. El flujo migratorio que viene dándose por décadas del Triángulo Norte hacia Estados Unidos y que cada vez se acelera más, a pesar de lo costoso y lo peligroso que es migrar hacia Estados Unidos, es ese aumento de distancia de oportunidades entre la sociedad americana y las sociedades del Triángulo Norte. El diferencial de bienestar no es muy difícil proyectarlo y darse cuenta que es profundamente desesperanzador. Si Estados Unidos quiere tomar en serio esto, tiene que empezar a hablar de un pequeño plan de reconstrucción tipo Plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción que se aplicó en Europa y que también se replicó en el sudeste asiático. Básicamente, las economías del Triángulo Norte fueron devastadas por la guerra civil. Nunca se llegó a construir mucha institucionalidad, entonces hay cierta semejanza a una condición de reconstrucción en términos generales, lo cual también facilita la implementación de políticas que hacen sentido. Si Estados Unidos apoyó de forma estratégica a Europa y al sudeste asiático para que se reconstruyeran y pudieran enfrentar al bloque soviético de una forma digna,
o hablar del, digamos, el pacto de la Moncloa fue un invento americano, para hablarlo como es. O sea, los americanos jugaron un rol muy importante. Nosotros ahorita se está generando en el Triángulo Norte una problemática donde la única salida es migrar. Hace 8 años, no, hace unos 12 años, hicimos un estudio sobre hacia dónde se iban las remesas, en qué se gastaba. Y una fracción muy importante, poco más de la 1/4 parte de las remesas, va hacia la vestimenta, hacia la educación, hacia la alimentación de la niña. Esto es un mensaje muy poderoso para la niñez, que se está viendo beneficiada por los flujos de remesas. Y el mensaje básico es: la esperanza viene de allá, del norte. Entonces se está interpretando ahora este mensaje de una forma cada vez más evidente y se están generando esos flujos migratorios. Política económica que pueda reactivar la economía en el corto plazo hay. No es un invento que hay que buscarlo en la NASA, o no es un combo complejísimo. No hay que traerse a los Chicago Boys. Sería agradable traer a personajes de ese calibre, de universidades de primer mundo, de primer nivel en Estados Unidos, pero hay suficiente recurso humano acá para poder implementar políticas medianamente sensatas. La economía es sentido común. No hay que inventar el agua azucarada, solo hay que aplicarla. Hacer una buena política de atención a la desnutrición crónica infantil. Hay infinidad de experiencias exitosas alrededor del mundo. Cualquiera que se pueda implementar en Guatemala es buena. Está la experiencia de Brasil, de Perú, de Nueva York, de Egipto, de China. Y en todos lados hay experiencias interesantes, no son exageradamente complejas. Sí es importante implementar política económica que podemos entender, que sea fácil de implementar, porque las capacidades del Estado hoy no están en su máxima expresión, y solo es de comenzar por el principio y empezar a hacer gobernanza básica. Y para eso lo que hay que hacer es llenar el vacío de poder que actualmente se encuentra en vigencia y que está permitiendo esta parálisis que está generando una implosión económica en el país. Yo tengo 2 reflexiones a partir de lo que dice Miguel. Una es, yo no sé si vamos a llegar al punto, quien está migrando es la gente más pobre de este país. No necesariamente. Pero a eso quería caer. Migrar es demasiado costoso. Sí. Ajá. Entonces no necesariamente la gente más pobre, tampoco es la más favorecida por la sociedad guatemalteca. Digamos que está en un rango, el extremo pobre no puede migrar, porque migrar es muy costoso. Pero estamos hablando de gente pobre llegando a la clase media, ¿no? Sí, que tenga al menos acceso a esos 40,000, 50,000 que les van a cobrar los coyotes por llevarlos. O sea, tener 7, 8 mil dólares a la mano no es algo común en los estratos más pobres de la sociedad. Y recurren a endeudamiento que efectivamente termina de hundirlos ahora sí en la pobreza, porque lo poco que tenían lo sacrifican para irse a Estados Unidos en este tipo de migración y muchas veces no tienen éxito. Creo que también es complicado, como bien lo dice Miguel, cuando el mensaje que estás mandando es, bueno, las remesas son una gran ayuda, yo dependo de lo que me manda mi tío, mi papá, mi abuelo en Estados Unidos, y eso te hace mención de que allá se gana lo suficiente para vivir y además para mandarle a toda la familia. Algo que también, digamos, los gobiernos han entendido muy bien, porque si ves en la economía lo que siempre va en aumento son las remesas. Y creo que en gran parte nuestra economía ha dependido mucho de ese flujo de dólares que ha venido de Estados Unidos. Es algo que tampoco se quiere perder de la nada. No podríamos decir, si expulsaran a todos los migrantes, ¿qué pasaría con este país? O sea, ahí sí sería una catástrofe. Creo que evidentemente las salidas, como dice Miguel, están ahí, pero el problema es dar ese primer paso que parece que ahorita estamos amarrados de pies y manos para poder darlo. ¿Y vos visualizás, Miguel, que alguna acción de la administración Trump
para evitar la migración pueda tener que ver con el tema de remesas. Quiero decir, incluso se habló en algún momento de un impuesto o de alguna salida, el mismo presidente Trump lo habló. Con esta nueva política de tolerancia cero, ¿puede haber un equivalente para lo económico y desincentivar así? Yo creo que la Constitución americana no puede permitir una barbaridad de esa dimensión. Ponerle impuesto a la remesa sería ir contra toda razón económica y además legal. Entonces, yo creo que Estados Unidos cuenta ahora con un presidente, pues a veces con algunas afirmaciones un poco folclóricas, y esta es una de ellas. Eso no va a pasar, es imposible hacerlo, y el mercado siempre encuentra su vía. Si acaso, de forma hipotética, muy irreal, muy poco probable, se planteara un impuesto de esa naturaleza, es muy fácil encontrar cualquier otro tipo de vía para enviar recursos hacia la familia. Lo que sí puede pasar, y va a pasar necesariamente, es que cuando los procesos migratorios maduran, eso quiere decir que las personas que residen en Estados Unidos empiezan a olvidar su terruño original, que en este caso es Guatemala o el Triángulo Norte. Si las remesas empiezan a bajar. Se fueron ya los hijos ya crecieron. Sí, empiezan a madurar, o sea, madurar también es que empiezan a fallecer las personas que emigraron y los hijos ya son ciudadanos americanos y saben que tienen sangre guatemalteca, pero hasta ahí. Y no se quedó la abuelita aquí. La abuelita muere también, ¿verdad? Entonces eso es parte de los procesos de maduración del proceso migratorio. Dado que el proceso migratorio es creciente, va a llevar tiempo que madure, pero tarde o temprano va a pasar. El proceso migratorio va a madurar y va a llegar un proceso de maduración de crecimiento de las remesas. Esto quiere decir que no van a crecer como lo estamos viendo ahora, y esto lo que se necesita es prácticamente enfrentar con seriedad, tanto de la parte local. Cuando hablo de un plan Marshall es si a Estados Unidos realmente le interesa con seriedad el problema centroamericano, pero esto tampoco exime a las autoridades locales de implementar políticas para atención social y también para que haya crecimiento económico que permita aumentar el espectro de oportunidades de los ciudadanos. Y la otra reflexión que hacía Miguel, que era cambiar el sentido de la pregunta, si la lucha contra la corrupción activaba la economía. Yo creo que uno de los ejemplos también es en el caso de la línea. O sea, la línea desnudó un entramado de corrupción, pero tampoco ha hecho que la SAT tome todas las medidas necesarias para combatir en su totalidad el delito del contrabando. Y creo que ahí se puede trazar un paralelo hacia muchas cosas más, ¿no? Sí, es que es más complejo de lo que parece. Primero porque, digamos, todo el tema arancelario se maneja de forma centroamericana. Entonces creo yo que a partir de ahí no es tan fácil empezar a modificar las condiciones de cómo afectamos a los productos que están siendo importados. Creo que lo que sí podríamos mejorar son nuestras formas de tener control sobre las personas que están dentro de las aduanas y que están verificando que el tal producto de verdad encaja en la descripción que hizo el importador. El problema es la arbitrariedad otra vez. Digamos, en la línea lo que se aprovechaban era esa enorme cantidad de clasificaciones que había. Un zapato podría ser zapato de primera calidad, de segunda calidad, de tercera calidad, chancleta. Entonces, como lo veían ellos, era cuánto le iban a cobrar al final. Y el Vista podría tener enfrente así a zapatos, y si para él era de segunda calidad y no de primera, y a eso le bajaba un montón de impuestos. Creo que eso sí, se intentó una transformación dentro de la SAT. Es un proceso que se inició también justo con el 2015 y que espero se siga también en esa misma línea. No veo, digamos, por ejemplo, en ese entonces, no veíamos con claridad cuando planteamos el caso que el número de importaciones que se estaban anunciando en el Vanguard correspondiera, que iban en aumento, correspondiera también a un aumento en la recaudación por aranceles en las aduanas. Eso nos pareció a nosotros bastante ilógico. Uno esperaría, digamos, en que hubiera explicaciones razonables para que esto se pudiera tener en cuenta y que efectivamente ahora haya una mejor
un mejor control de las aduanas, y no solo en eso, sino también en toda la recaudación. Creo que la SAT empezó a tener más funcionalidad y eso todavía sigue estando activo. Creo que lo que no habría que hacer es perder ese proceso. Bien, Julio, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Creo que hay muchísimas cosas más que hablar y al final de cuentas es ver qué es lo que va a pasar en el país para que podamos mejorar las condiciones económicas en el mediano plazo. Creo que en el corto estamos muy claros de que va a ser bastante más complicado. Ahora vamos a despedir, gracias por acompañarnos, y antes de irnos se queda con nuestros compañeros de Prensa Libre que nos dan un avance de lo que van a llevar mañana en su edición impresa. Que tengan una feliz noche. Bienvenido a la redacción de Prensa Libre. Les presento las notas más importantes de nuestra edición impresa de este viernes. La declaración del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es lapidaria. El éxodo de migrantes debe terminar. Le presentamos detalles de la cita con los presidentes de 3 países del Triángulo Norte y un análisis de sus implicaciones. La redada en Ohio y la conmovedora historia de Leo, un niño separado de su mamá, quien expresa su tristeza desde el lugar donde está albergado, son simplemente conmovedoras. Ella fue deportada a Guatemala. El bloqueo en Coatepec por vecinos que exigen una reconexión eléctrica no solo continúa, sino que ahora es doble bloqueo, porque transportistas impiden el paso de buses a los cuales los manifestantes sí dejaban pasar. Finalmente, una verdadera defensora del tesoro maya, la arqueóloga Bárbara Arroyo, recibe reconocimiento por su tarea de rescate de este valioso patrimonio. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre seguimos trabajando para usted.